es aparato respiratorio. Vamos a tocar las primeras partes de este aparato, los primeros componentes, entendiendo lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a un sistema respiratorio o aparato respiratorio, tenemos que caer en cuenta de que estamos hablando de dos componentes bastante diferentes. El primero de ellos corresponde a la parte de conducción, es decir, del pasaje del aire. Y el segundo corresponde al intercambio de gases, ¿sí? Donde se da la respiración interna, básicamente. Entonces vamos a tener nosotros componentes del sistema respiratorio como por ejemplo la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, etc., en los cuales solamente va a circular el aire, pero no va a haber el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Eso se va a dar en la parte respiratoria, que es básicamente en segmentos del árbol bronquial bastante definidos, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos pulmonares, ¿sí? Entonces tenemos dos componentes de nuestro sistema respiratorio, la parte de conducción y la parte respiratoria. Muy bien. Doctor, ¿podemos hacer una prueba? ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? Por si acaso avisen, si falta alguien, avísenle en dónde estamos. O sea, el primer día vamos a... Muy bien, entonces, les mencionaba, nuestro sistema respiratorio formado por un sistema de tubos que va a conectar a nuestros pulmones con el medio externo, ¿sí? Todo lo que nos rodea es medio externo, es la forma en la cual nosotros también nos vamos a poner en contacto con todo lo que nos rodea. A este sistema de tubos que conducen el aire, vamos a sumarle específicamente los pulmones, que es en donde finalmente se va a llevar a cabo el intercambio de gases. Esta complejidad de eventos nos van a permitir a nosotros suministrar oxígeno a nuestro organismo y eliminar el dióxido de carbono, ¿verdad? Muy bien. Y como a las mujeres no se les pregunta la edad, le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene? Tengo 20. 20 años, perfecto. ¿Los 20 años ha respirado? Sí. Sí. ¿Convencido? ¿Sí? Correcto. ¿Para qué respira? Para sobrevivir. Ok. ¿Cuántos años? 19. ¿Respirando los 19? Sí, perfecto. ¿Por qué respira? Para solventar y tener sobrevivencia. Ok. Misma pregunta. Respiro porque es algo natural del cuerpo, que si no respiramos dejamos de vivir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Es algo natural. Sin decirle edad. Algo natural, fisiológico. Para ese intercambio de gaseosos. Ya. ¿Para qué respiramos? Para vivir. Algo bastante sencillo. Para poder vivir. Para producir energía. Al final de la respiración, ¿qué producimos? ATP. ¿O no? Sí. Para eso respiramos. Lo demás es poético, ¿eh? Para vivir. Si tú te vas de mi lado, me quedo sin aire. Eres el aire de mis pulmones. Mentira. Respiramos para generar energía. El resto de eventos que tienen que ver con el resto también de nuestro sistema, nuestros órganos, funcionando de manera conjunta, generan lo que conocemos vida, ¿sí? Pero nosotros respiramos para generar energía, ¿ok? Y en ese sentido, para poder generar esa energía, utilizamos nosotros una serie de órganos, una serie de segmentos dentro de nuestro sistema respiratorio que van a irse ajustando de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso es que utilizamos la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, para poder entender todos estos fenómenos. Una estructura anatómica se comporta de una manera, es decir, tiene una fisiología
porque sus componentes, porque los tejidos que lo forman y que estudiamos acá, están presentes de una manera muy distintiva. Y de hecho, lo que vamos a ir descubriendo nosotros con el aparato respiratorio desde el punto de vista histológico es que nuestro sistema respiratorio va a cambiar, se va a modificar de acuerdo al segmento en el cual nos encontremos, y esto va a generar funciones diferentes. Por eso es que a nivel de la nariz no realizo intercambio gaseoso, ¿o sí? ¿En dónde realizo el intercambio gaseoso? En los alvéolos pulmonares. Nosotros, en la parte inicial de nuestro sistema respiratorio, cuando hablamos de epitelio respiratorio, vamos a hablar de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Es un epitelio bastante alto, muy modificado. Pero cuando hablamos nosotros de intercambio gaseoso, hablamos de un epitelio simple plano, que es el alvéolo pulmonar. Entonces hablamos de un sistema respiratorio que atraviesa cambios histológicos que le van a permitir cumplir una función determinada. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, entonces, nuestro sistema respiratorio hemos dicho que está formado por dos partes. La parte conductora, donde circula el aire, entrada y salida, inspiración y expiración, y la parte respiratoria, en donde se realiza el intercambio gaseoso, la hematosis. Parte conductora, desde la cavidad nasal o fosas nasales, la cavidad oral, aunque muchos no lo consideran parte de nuestro sistema respiratorio, si yo les tapo la nariz, ¿van a respirar por la boca o no? ¿Sí? Correcto, entonces es parte, un componente también de nuestro sistema respiratorio. No es el lugar adecuado para respirar porque no está preparado, pero se puede emplear también como una parte de nuestro sistema respiratorio. Nasofaringe, laringe, tráquea, y comenzamos aquí con el famoso árbol bronquial. Bronquiolos primarios, secundarios, terciarios, hasta llegar a los bronquiolos terminales. Se supone que allí, ¿sí?, hasta aquí solamente funciona entrada y salida de aire. Aquí no se produce intercambio gaseoso. A partir de los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos pulmonares, es en estas estructuras donde sí se va a dar el intercambio gaseoso. Por eso se separa en parte conductora y parte respiratoria. Descríbanme este epitelio. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Ciliado. Muy bien, perfecto. ¿Qué más le podemos agregar? Células caliciformes. Perfecto. Esa es la descripción de un epitelio respiratorio. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque da la apariencia de que fueran varias capas por la posición de sus núcleos, pero solamente es una sola capa. Lo que pasa es que no todas las células llegan a la superficie apical, por eso parece que estuvieran a diferente nivel. ¿Sí? Pseudo, falso, estratificado, estratos o capas, falsas capas, ¿verdad? Y abajo tenemos nosotros lo que es la lámina propia, tejido conectivo, a través del cual llegan los vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y demás cosas. ¿Por qué? Porque los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Doctor, la lámina propia es la que está en contacto con la célula. Con la lámina, con las células basales, ¿no? Por debajo de las células basales. Muy bien, entonces hay que tener atención a ello, ¿correcto? Histológicamente, ¿qué tenemos acá? Descríbanlo. ¿Qué tipo de epitelio es? Epitelio cilíndrico, estratificado. Cilíndrico. Cilíndrico, ciliado. Cilíndrico. Pseudoestratificado. Cilíndrico. Ciliado. Con células caliciformes, ¿correcto? Y miren ustedes, lámina propia, y acá podemos apreciar algunas células conocidas, linfocitos. ¿Son células de defensa o no? Sí. Los linfocitos. ¿Por qué creen ustedes que nuestro sistema respiratorio y también nuestro sistema digestivo, por debajo de la lámina propia, tienen linfocitos, acúmulos de linfocitos? ¿Por qué creen ustedes? Para los patógenos, al respirar microorganismos, hay partículas de partículas en el aire, puede haber cualquier
Y ese es el mecanismo de defensa que tiene nuestro Ajá. cuerpo. Correcto, Exacto. correcto. Nuestro sistema digestivo y nuestro sistema respiratorio son sistemas abiertos al contacto con el medio externo. Estamos incorporando a nosotros una masa de aire que va a ir a través de nuestra vía respiratoria. Esa masa de aire está ingresando con todo lo que hay en el medio ambiente, partículas biológicas y no biológicas, y van a entrar en contacto con nuestra mucosa. Y por consiguiente, estas células tienen que salir a defender. Por eso es que ustedes van a encontrar tejido linfoide asociado a mucosas. Y en este caso, en la parte respiratoria, se le dice asociado a bronquios. Porque ahí es donde mayor cantidad hay. Pero hay una distribución de células linfoides a todo nivel. Y en el digestivo ni hablar, las cosas que nos metemos por la boca, con todo y germen, ¿verdad? Entonces tiene que haber disponibilidad de estas células Doctor, linfoides. ¿ahí se ve las células linfoides? Los linfocitos, solo que en el sistema respiratorio son células. Vamos a ver una lámina en la cual vamos a apreciar mayor cantidad de células linfoides. Entonces, cuando hablamos de epitelio respiratorio lo describimos de esta manera: epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, rico en células caliciformes. ¿Sí? Equivale a decir epitelio respiratorio. Ahora, ¿qué células conforman este epitelio respiratorio? Ahora sí me caloré. Muy bien. ¿Qué células conforman este epitelio respiratorio? Varias células. Dentro de ellas la célula columnar ciliada, que es un 30%. Las células caliciformes, que están encargadas de producir ese moco que tiene todo nuestro sistema respiratorio. ¿Y por qué? Porque es importante. Miren, casi la tercera parte de células son células caliciformes. Nuestro sistema respiratorio, nuestra mucosa, nuestro epitelio de revestimiento, a su vez está cubierto por esta suerte de mucosidad. ¿Para qué está esa mucosidad distribuida a lo largo de nuestro sistema respiratorio? Para que aquellas partículas que lograron ingresar a pesar de la filtración que hay por nuestras vibrisas o pelos nasales, esas partículas, mientras van circulando, se van pegando a la pared y se adhieren a lo que es el moco. ¿Y por qué tenemos nosotros las células ciliadas? Porque esos cilios realizan un movimiento por el cual hacen ascender esa mucosidad y la podemos expectorar. La expectoramos o la deglutimos, de manera que generan una limpieza, entre comillas, de nuestra vía respiratoria. ¿Ya? Esa es la finalidad, de que haya mucosidad y de que estén las células ciliadas también presentes. Células basales, a partir de las cuales se generan el resto de células en cepillo, sedosas, y también las células de la granulosa, llamadas también células de Purkinje. Miren acá. En la parte superior tenemos el epitelio respiratorio, y en la lámina propia y en la parte submucosa tenemos gran cantidad de, ¿qué son estos? Linfocitos. Linfocitos. Tejido linfoide asociado a bronquios. Tejido linfoide asociado a, cuando hay una M, mucosas. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Y responden justamente a los agentes agresores que puedan ingresar a través de nuestra vía respiratoria. La cavidad nasal. La cavidad nasal, digamos, está contenida dentro de lo que es la nariz, esta pirámide que tenemos nosotros en la parte anteromedial de nuestro rostro, ¿sí? Que está recubierto externamente por epitelio, por piel. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿La piel? Es un epitelio. La piel, epitelio plano, estratificado, No, queratinizado. queratinizado. Queratinizado, perfecto. Eso es externamente. Vámonos hacia adentro, ¿correcto? Este mismo epitelio se introduce hacia las fosas nasales y va a formar la primera porción de las fosas nasales, llamado vestíbulo, ¿sí? Entonces, a nivel vestibular vamos a tener nosotros
epitelio estratificado plano No queratina. no queratinizado, porque ya es una mucosa. Todo lo que está húmedo en cosas Es de transición. queratinizado. No. No hay transición, ¿Y cómo es de anatomía? no hay transición. Dijo que sí. Es un epitelio estratificado, ¿hay transición? No, no, o sea, por No, lo que no. cambia de... No, ¿verdad? No, no, no. Ah, Transición es cuando un epitelio de un tipo de características pasa a ser otro epitelio diferente, total. ¿no? Un epitelio estratificado plano no queratinizado pasa a ser un epitelio glandular, simple columnar, como por ejemplo a nivel del cérvix, del exocervix al endocervix, Ah, ya. ¿no? Hay una transición de epitelio. Muy bien, entonces, tenemos nosotros el vestíbulo, que les mencionaba, es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ya lo vamos a ver en imágenes, qué otras estructuras pueden acompañar a esta zona vestibular. Después tenemos una segunda zona que es el área respiratoria, que es la mayor parte de la fosa nasal. Lógicamente está cubierto por un epitelio respiratorio. Es un epitelio pseudoestratificado, plano, no queratinizado, pseudoestratificado, columnar, ciliado, con presencia de glándulas también. Es la mayor parte, recubre toda la superficie de las fosas nasales, incluyendo los cornetes también. Y por último el área olfatoria, que se encuentra no en la parte posterior, sino en la parte posterior superior. Es un área de 2 centímetros cuadrados por cada fosa nasal, que incluye la parte más superior de la fosa nasal, la cara medial de lo que es el tabique nasal y la parte superior de lo que es el cornete superior. En ese pequeño espacio, que son 2 centímetros cuadrados, vamos a tener un epitelio especializado, el epitelio olfatorio, ¿sí? Es en este lugar donde se van a iniciar las reacciones químicas que van a desencadenar una reacción eléctrica, un impulso nervioso que va a pasar desde las células olfatorias hacia lo que es, a través de su axón, a lo que es el bulbo olfatorio, que da lugar posteriormente al nervio olfatorio, primer par craneal, ¿correcto? Esa es la distribución, es una zona bastante especializada. Y ahí yo les pregunto, ¿en dónde percibimos los olores? El sentido del olfato se dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿En dónde percibimos los olores? Ahí estaba el nervio, la anatomía, el nervio y el hueso, no sé qué cosa. Era por la lámina cribosa. La lámina ¿En cribosa. dónde lo percibimos? ¿Dónde? En el área olfatoria, a nivel cerebral, es cierto. No lo percibimos a nivel de las fosas nasales. Ahí es una simple reacción química. Un aroma especial de alguna mujer o varón que utilice un perfume. Pasamos cerca a esta persona, percibimos algo, ¿no? ¿Qué Memoria pasa? olfatoria. Las moléculas que se encuentran dispersas en el medio ambiente ingresan a través de nuestra fosa nasal y se impregnan en el área olfatoria. En esa mucosidad generan una reacción química que es temporal, ¿sí? Que es temporal. Esa reacción química va a generar una respuesta en las dendritas de la célula bipolar, que es la célula olfatoria, que ya la vamos a ver posteriormente. Pasa la información a través del cuerpo, llega a través del axón, dirigiéndose a través de la lámina cribosa del etmoides, llegando al bulbo olfatorio y transmitiendo ese impulso nervioso que se va a traducir en nuestra corteza olfatoria como una sensación olfatoria. Aquí en la nariz es pura reacción química, que es temporal, como le digo, porque es eliminado y esta mucosidad nuevamente queda apta para recibir nuevos estímulos olfatorios. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos acá. Algo más. Nuestra mucosa olfatoria tiene por debajo de ella subyacentemente una submucosa, que en este caso es ricamente vascularizada, ¿sí? La zona olfatoria, nuestras fosas nasales, están ricamente vascularizadas. Por eso es que se te sube la presión, se rompe un vaso sanguíneo. Te esculcas la nariz,
rompes un vaso sanguíneo. Hay mucho frío, se rompe un vaso sanguíneo. Estornudas muy fuerte, se te rompe un vaso sanguíneo. ¿Sí? Muchas causas. ¿Por qué? Porque es ricamente vascularizado, porque a veces esa vascularización es bastante superficial, incluso a nivel de lo que es el vestíbulo, hay un plexo llamado el plexo de Kesselbach, que es bastante superficial y produce sangrados espontáneos también. Muy bien. ¿Y por qué entonces la mucosa olfatoria tiene que poseer todas esas características? Primero, porque nuestras fosas nasales sirven de filtro. Lo primero, ¿a qué nivel? A nivel del vestíbulo, con la presencia de las vibrisas o pelos que hacen que se queden allí algunas partículas grandes del aire que estamos respirando. En segundo lugar, la presencia de glándulas mucosas a nivel de la mucosa respiratoria. Tenemos nosotros que esa mucosidad genera que al momento de ingresar el aire a través de nuestras fosas nasales, en ese movimiento de turbulencia, genere que las partículas se peguen o se adhieran a las paredes de la fosa nasal, que está recubierta por mucosidad. Y ahí se retiene también las partículas externas. ¿Qué otra cosa sucede? La proximidad o superficialidad y gran cantidad de vasos sanguíneos genera un aumento de la temperatura local a nivel de fosas nasales, por lo cual el aire que nosotros inspiramos es un aire filtrado, humedecido y calentado. ¿Sí? En esas condiciones pasa a través de las coanas y se dirige a la siguiente porción de nuestro sistema respiratorio, que es la faringe. ¿Correcto? Entonces, todas esas características observamos nosotros a nivel de la cavidad nasal. ¿Qué epitelio es? Plano, estratificado, no queratinizado. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Estas estructuras qué son? Son glándulas mucosas, ¿no? ¿Vale? Mira y describe. Pues que están ahí. ¿Qué son? ¿Qué es esa estructura? A ver, vestíbulo. Claro, ya no vean abajo, o sea, vean primero la imagen, describan epitelio, Es un estratificado, plano, no no queratinizado. Las demás estructuras, ¿qué son? ¿Qué? Jóvenes, Folículo. este es el Folículo lugar piloso. para soltar lo que tienen. Porque ahí tenemos ¿Sí? a la glándula sebácea y ahí tenemos el folículo piloso. Folículos pilosos, perfecto. Entonces tenemos un epitelio estratificado plano no queratinizado y tenemos folículos pilosos. ¿En dónde estamos? Estamos en el vestíbulo nasal. Aquí, en la entradita. Ajá. ¿Sí? Sí. Ya podemos reconocer entonces nosotros una parte de nuestro sistema respiratorio histológicamente. Epitelio plano. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Perfecto. Avanzamos. Descríbame el epitelio. Epitelio mire, cilíndrico, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven? No lean acá, Ahí. miren acá. Ahí, con células Con caliciformes. células caliciformes. Es un epitelio respiratorio clásico. También vemos la lámina propia y a los Propias, las células linfoides. basales, algunas células linfocíticas, tejido conectivo, vasos sanguíneos. Perfecto. Epitelio respiratorio clásico, ahí está. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es nuestro sistema respiratorio, lo que yo quiero que ustedes entiendan de todo esto es de que vamos a encontrar nosotros, conforme vayamos avanzando, ¿no?, algunas estructuras histológicas que aparecen y otras que desaparecen. Unas que se tornan más gruesas y luego se van haciendo más delgadas. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar a lo largo de todo nuestro sistema respiratorio.
Y vamos a encontrar epitelios, que es la parte de la mucosa, submucosa, en la cual vamos a encontrar nosotros glándulas también y conductos, y también una adventicia o serosa, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Además de que es esta estructura, Cartílago y ¿de alino. qué tipo? Cartílago Y alino. y alino. ¿Cómo se llaman estas células? Condrocitos. Condrocitos. ¿Y estos grupos? Grupo isógeno. ¿Por qué? Porque están agrupados agrupación de los condrocitos. Ya, Forman pero grupos ¿por qué isógenos? ¿Por qué son grupos isogénicos? Iso, igual. Geno, origen. Igual, origen o el mismo origen. ¿Por qué se dice eso? Porque provienen de un condroblasto, Condroblasto, claro. que se divide en dos, se divide en cuatro, por eso son grupos isógenos, el mismo origen. Muy bien, entonces son estructuras, como les digo, que van a ir presentándose a lo largo de nuestro Tenemos sistema pericondrio respiratorio. también. Pericondrio también. También, si esto tiene también su pericondrio, ¿no? Tiene su pericondrio. Perfecto. Muy bien. Epitelio. Epitelio Escriban. ciliado. No, epitelio cilíndrico. Estratificado. Cilíndrico. Ciliado. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Qué son estas estructuras? ¿Qué son esas estructuras? Las partes, Las blancas, las Las claras, blancas. ¿qué son? mucosa. Esto es mucosa. El epitelio es la mucosa. ¿Qué estructuras son estas? Vasos sanguíneos. ¿Gran cantidad de vasos sanguíneos o no? Sí. ¿En dónde encontramos gran cantidad de vasos sanguíneos? En la cavidad no. En cavidad nasal. Esto es cavidad nasal. Muy bien. Tienen ahí también la presencia de unas glandulitas, ¿verdad? Sí. Sí. Las glándulas mucosas, ¿no? Miren ahí, ¿qué tipo de glándulas son? Se va. ¿Qué tipo de glándulas? ¿Cosas? No son ceruminosas, que como si fuera cerumen. Son glándulas, se va. ¿Qué tipo de glándula es? Se va. ¿Qué tipo de glándula es? ¿No son sebáceas? Tienes dos tipos de glándulas, mucosas y serosas. Es una glándula seromucosa o una Ya glándula ves, estaba mixta. mixta. Claro. Mucosa, bastante citoplasma clarito, y serosa, un citoplasma bastante rosado intenso por la presencia de gránulos. Doctor, ¿puede repetir esa parte? Sí, es una glándula de tipo seromucosa o glándula mixta. ¿Por qué? Tenemos el componente mucoso, el citoplasma es bastante claro, un rosado claro, y tenemos el componente seroso, donde el citoplasma es bastante eosinófilo, bastante oscuro por la presencia de abundantes gránulos. ¿Qué es lo característico de una glándula serosa? Doctor, entonces la de acá sería mucosa, específicamente la oscura, la de acá. Más arribita, esa. Esto es un conducto. Tenemos una luz. Esto es un conducto. Esto es una glándula mixta, Seromucosa. mira, mucosa y serosa. Ahí, Serosa, mucosa. seromucosa. Y esto es el componente mucoso. Son glándulas mixtas. ¿No? Son glándulas mixtas. Muy bien. Yo dije glándula serosa, pero Este es un esquema de lo que son las fosas nasales. Hemos dicho nosotros que de afuera viene el epitelio estratificado, plano, queratinizado, que al ingresar a la fosa nasal se va la queratina, se convierte en una mucosa, por lo tanto es un epitelio estratificado, plano, no no queratinizado. queratinizado, que tiene folículos pilosos, por lo tanto vamos a encontrar acá las Vibrisas. fibrisas o
que es la primera barrera mecánica. El aire ingresa a nuestra fosa nasal arrastrando un sinnúmero de partículas y las más grandes son atrapadas por estas vibrisas. El aire ingresa y se va a distribuir justamente por la presencia de estas estructuras llamadas cornetes de una manera turbulenta. Se va a distribuir el aire. Toda esta mucosa es ricamente vascularizada, eleva la temperatura, calienta el aire y está cubierta por una mucosidad que lo que va a hacer es, nuevamente, que las partículas se adhieran a ella. Entonces, toda esta disposición de nuestras fosas nasales y sus diferentes componentes sirve para filtrar, humedecer Y calentar el aire que nosotros respiramos. ¿Para qué? Para que atraviese las coanas, más caliente, más húmedo y filtrar a la segunda porción de la vía respiratoria, Los cornetes. ¿sí? Que es la faringe. En su porción nasofaringe. Muy Ahí bien. está, ve, con- Además, tenemos otras estructuras, como son los senos paranasales, que son cavidades, son huecos. Eso es un seno, ¿sí? Cavidad o hueco, que están recubiertas o tapizadas por la misma mucosa de las fosas nasales. Se extiende y llega a las cavidades o a los senos nasales, senos paranasales. Esta mucosidad puede inflamarse o puede infectarse. Esa inflamación o infección puede, al estar localizada en las fosas nasales y por la continuidad con los senos paranasales, ingresar a los senos paranasales, originando inflamación o infección de estos ambientes, generando las famosas sinusitis. Si es un solo seno, sinusitis esfenoidal, sinusitis frontal, etmoidal, Depende de la ubicación. maxilar, no habría mayor problema. Pero cuando se disemina en todos los senos nasales o paranasales, se conoce como pansinusitis. Pan es todo, todos los senos. Además de servir como caja de resonancia, no solamente las fosas nasales, sino también los senos paranasales. Nuevamente, estructuras vasculares ricamente Vasos sanguíneos. presentes, estaríamos a nivel de lo que es la mucosa de las fosas nasales, ¿verdad? Gran cantidad de vasos sanguíneos. Ahora, vámonos a la parte olfatoria. Ya hemos hablado del componente vestibular, del componente respiratorio. Vamos ahora a la parte olfatoria. Dijimos que estaba en la parte postero superior, ¿sí? Que cubría básicamente el techo de la fosa nasal, la cara, la parte superior de lo que es el tabique nasal y también la parte superior del cornete superior. Todo esto son 2 centímetros de una superficie de una mucosa llamada mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria vamos a ver nosotros qué características tiene. Miren esto. Esto es el epitelio olfatorio. Sí. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, igual que una mucosa respiratoria. ¿Sí? Pero en este caso, No hay células caliciformes. exacto, no hay células caliciformes, pero en la submucosa Mucosa olfatoria. tenemos nosotros la presencia de glándulas que van a tener sus conductos, que van a llevar el producto que secretan hacia la luz. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a tener acá. ¿Qué es esto? Fuerte, fuerte, no te escuches. ¿Qué? La bendición. No, la Eso es capa hueso. no es cartílago. ¿Qué es esto? Ubicación, anatomía, Ya ahí está el epitelio. olfatorio, El epitelio ¿Sí? olfatorio. Mucosa Olfatorio. olfatoria. glándulas, estamos yendo, estamos subiendo. ¿Qué es esto? Hueso. ¿Qué hueso es?
hueso o no es hueso? Sí. Aquí tienes tus controcitos. Es el escenario. Y es de la matriz ósea. No. Es hueso. ¿Qué hueso sería? No, es fenoide. Esto es hacia arriba. Es Estamos a la fenoide. inversa. Es fenoide. ¿Qué hueso sería? Si está en la zona olfatoria. El hueso etmoide. La lámina cribosa del etmoide. Sí, es que te dije, ¿Sí? antes te dije la Anatomía. lámina cribosa. Muy bien, pasamos. El epitelio olfatorio es un epitelio columnar pseudoestratificado. ¿Sí? Va a estar compuesto por 3 tipos celulares fundamentales. El primero, las células olfatorias, que son células nerviosas, bipolares, alargadas, con una dilatación en la parte central, con un núcleo ovoideo, y que en la parte apical tiene acá una pequeña dilatación, de la cual emerge la parte dendrítica, que va a estar inmersa en esta mucosidad, en donde se van a realizar las reacciones químicas que van a generar el impulso nervioso que se va a transmitir a través de esta célula olfatoria hacia su axón, que va a atravesar la lámina cribosa, formando el bulbo olfatorio, que es el inicio de nuestro primer par craneal. Ese es el recorrido. La lámina cribosa del hueso etmoide. Etmoides, etmoides. ¿Ya? ¿Qué otras células tenemos? Las células de sostén, que son bastante largas, cilíndricas, que están generalmente a los costados de una célula olfatoria, también ciliadas. ¿Correcto? Estas son células ciliadas. Y por último, las células basales, que son pequeñas, dirigidas hacia la base de todo este epitelio pseudoestratificado. No, pues déjalo, sí, Células basales, señaladas por la flecha, el epitelio olfatorio, que es un pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, y por debajo tenemos la subserosa, en la cual vamos a encontrar unas glándulas que le vamos a dar un nombre bastante específico en este caso. Vamos a ir avanzando. Lámina para examen. Los 3 tipos celulares están representados acá. Esta es la célula olfatoria. Miren ustedes, dilatación en la parte central, un núcleo bastante ovoideo, hacia la parte apical, debe haber aquí, no se ve específicamente, pero Sí, su dendrita, ahí. y lo que sí se aprecia acá, el axón, El axón, sí. ¿correcto? Eso es una célula olfatoria. Olfatorio. Al costado, una célula de sostén, ¿verdad? Alargada, un núcleo bastante redondeado, Ahí está. y que termina en la parte apical con Cilio. cilios. ¿Aquí se ven los cilios? Sí. Sí, correcto. Y aquí tenemos la célula basal, que está Basal. dirigida hacia la parte inferior, hacia la base de todos estos elementos. ¿Se reconoce o no se reconoce? Sí se reconoce. ¿Puede ser lámina de examen? Sí. Podría ser, ¿verdad? ¿Quién sabe? Muy bien. Nuevamente, ¿todo esto qué es? Ahí es el epitelio. Olfatorio, ¿verdad? ¿Sí? Olfatorio. Ciliados, pseudoestratificados, etc. Y aquí comienzan a aparecer más visualmente las glándulas que se encuentran en la submucosa. Se llaman glándulas de Bowman. Estas glándulas de Bowman son las que van a producir la secreción, que va a ser evacuada, como veremos en otras láminas, a través de sus conductos a la Lo luz. encontramos en el epitelio respiratorio. ¿No? Vamos a ver exactamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué serían? Glándulas de Bowman. Y estos serían sus conductos, miren, que están atravesando el epitelio olfatorio, ¿no? Sí. Vamos a ver otras mucho más claras todavía, pero ahí tenemos la Vaso idea. sanguíneo también. Esto es el epitelio olfatorio. Ujú. Algunos vasos sanguíneos, perfecto. Epitelio. Epitelio olfatorio, ¿sí? Sí. Su mucosa con Las células de Bowman. Glándulas de Bowman. glándulas de Bowman con sus conductos. Aquí se ven algunos conductos, ¿sí? Algunos cortes de los cuales se ve el conducto que está saliendo, miren acá. ¿Ok? Y hay algo particular, ¿qué es esto? Miren, vean, observen, describan y díganme, ¿qué es eso? ¿Es hueso?
o sea, es un citoplasma bastante claro, rosado, en la cual tenemos como unas fibras ondeaditas, Senos olfatorios. como si fuesen Como un hueco, si fuera seno. No es la parte membranosa. ¿Es un tipo de célula? sí, es una fibra nerviosa, es un nerviosito. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos acá? La mucosa olfatoria. De aquí que van a venir axones, ¿verdad? Que van a conformar el origen del nervio olfatorio. Entonces ese es nervio olfatorio. No es nervio. O fibras nerviosas. Son fibras nerviosas. Miren acá. ¿Qué es esto? Fibras Fibras nerviosas. nerviosas. Lo mismo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, no, la mucosa. ¿Qué es? Hueso. Hueso. Hueso, porque ahí están los. ¿Qué hueso es? Palas. La lámina Lámina cribosa cribosa del de hueso hueso etmoides. etmoides. Por aquí pasan los filetes nerviosos que provienen de, Solo que está así. Ok. ¿sí? del epitelio olfatorio. Ujú. Vamos a ver una mejor Fibras imagen. nerviosas siempre van a estar conectadas. Miren acá. Hueso, lámina ¿Qué es esto? cribosa de hueso. ¿Qué es esto? Ese es el epitelio. El La epitelio mucosa. olfatorio. Perfecto. ¿Qué son estos? Son los axones. Las fibras nerviosas. Y miren acá. Esta fibra nerviosa está atravesando la lámina cribosa del hueso etmoides. Ah, Y ese está es el conformando nervio. la raíz del nervio Olfatorio. que está pasando a través del hueso. Como la imagen. ¿Sí? Sí. Es una imagen histológica única. Sí. En el otro tenemos. O sea, el hueso etmoide tiene perforaciones donde las Por eso fibras se llama del- lámina cribosa. Cribosa quiere decir perforada. Lámina perforada. ¿Se han visto en la anatomía la base del cráneo? ¿Cuándo van a ver? El de arriba sí es el nervio olfatorio, ¿no? Claro, la raíz del nervio olfatorio, ¿no? ¿Ya? Miren ustedes lo que hace la histología y eso les va a ayudar a comprender cómo funciona nuestro par craneal, nuestro primer par craneal. Anatomía, fisiología. Nuevamente, comparación entre un epitelio respiratorio y un epitelio olfatorio. La descripción básica es la misma. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, Solo ciliar, que el respiratorio es con células con caliciformes. células caliciformes y acá son células especializadas, células nerviosas bipolares. ¿Sí? Sí, bipolar. Perfecto, muy bien. Seno paranasal. ¿Qué tipo de epitelio es esto? Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Cilíndrico ciliar, ¿no? Es un epitelio respiratorio, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Pues, Hueso. lámina Entonces cribosa estamos de en... hueso etmoides. ¿Por qué lámina cribosa? Ese es el Hueso esfenoide. Cualquier hueso, porque estamos hablando de que es un seno paranasal. paranasal. Puede ser frontal, etmoidal, esfenoidal, maxilar superior. La cosa es Hueso, que es hueso y epitelio respiratorio. Lo que está en Un seno. es que lo del Eritrocitos, ha sangrado bastante últimamente. Entonces ahí también la lámina propia y abajo los linfos. Claro, estas células, estos núcleos azulitos, son linfocitos, tejidos, leucocitos, una mezcla acá. Este es un vaso capilar, miren, Sí. aquí son eritrocitos, Ujú. aquí también hay eritrocitos, Vaso sanguíneo. son capilares sanguíneos. Nasofaringe. La nasofaringe es el segundo elemento, digamos, detrás de las fosas nasales, detrás de la cavidad oral y por consiguiente va a tener segmentos o sectores. El primero, la nasofaringe, que es continuación de las fosas nasales, y por consiguiente el epitelio que va a prevalecer acá es un epitelio de tipo respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliar.
Esta zona es conocida como orofaringe. Por consiguiente, el epitelio que va a adentrarse a esta zona es básicamente epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que es el epitelio que tenemos en la cavidad bucal. La orofaringe, ¿no? Esta es la orofaringe. Y por último, la laringofaringe, que es básicamente la comunicación que existe entre la faringe, la porción terminal de la faringe, y la laringe, que le va a permitir, o digamos, va a tener el contacto a través de una primera estructura cartilaginosa, del cartílago elástico, que es la epiglotis, ¿sí? Es un tipo de lengüeta, que lo que va a hacer es impedir que el bolo alimenticio que atraviesa el istmo de las fauces caiga en la vía respiratoria. Lo que va a hacer es impedir ese paso y el bolo alimenticio pasa hacia la parte posterior en donde se encuentra el esófago. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener allí? Lo curioso de la laringofaringe o la laringe en general, miren ahí, ¿qué es lo que tenemos acá? Epitelio respiratorio. ¿Y esto qué es? Linfócitos. Tejido linfóide. Tejido ¿Sí? Linfócito. Tejido linfóide asociado a mucosas. La laringe es una estructura cartilaginosa, ¿sí? Va a estar formada por estructuras cartilaginosas pares e impares y de tipo elástico y de tipo hialino. Ahora, lo curioso dentro de lo que es la laringe es que va a tener sectores que van a estar recubiertos por epitelio respiratorio y otros por epitelio estratificado plano no queratinizado, específicamente la zona de las cuerdas vocales verdaderas. Si nosotros vemos epitelio estratificado plano no queratinizado, estamos hablando de cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya? Vamos a ver. Y lógicamente, ¿qué vamos a ver acá? Cartílagos, porque la estructura es cartilaginosa. Un epitelio de tipo respiratorio, en lo que es la mucosa. En la submucosa tenemos algunas glándulas también, como pueden ver ustedes, ¿no? Mayormente mucosas, aunque hay seromucosas también, como acá por ejemplo. Sí. Estas son mucosas y estas son serosas, son glándulas mixtas. ¿Y esto qué es? Cartílago. ¿Correcto? Por la celularidad, cartílago hialino. Hemos dicho que en la laringe hay cartílago también hialino y también elástico. Miren ustedes, el espesor de un epitelio respiratorio. Aquí es bastante reducido y aquí es bastante amplio, ¿no? Es decir, van a haber sectores en los cuales abunda el tejido respiratorio y otros en los cuales se comienza a adelgazar, dependiendo la zona. Rico en vasos sanguíneos también, ¿no? También es rico en vasos sanguíneos. Y aquí, ¿qué es lo principal? Miren ustedes, además de que es un epitelio respiratorio, tenemos la gran cantidad de células caliciformes. Esto es tejido conectivo en donde hay vasos sanguíneos. Los cartílagos de la laringe, ya les he dicho que son de dos tipos, cartílago hialino y cartílago elástico. Dentro de lo que es cartílago hialino tenemos principalmente tiroides, que es el más grande a manera del lomo del libro, cartílago cricoides y la superficie inferior del aritenoides. Mientras que los cartílagos elásticos, el más importante, el epiglotis, tenemos aquí los cartílagos corniculados, cuneiformes y también la superficie superior del aritenoides. ¿Qué cartílago sería este? Elástico. ¿Qué cartílago sería? Elástico. Claro, tipo de cartílago es elástico. ¿Qué cartílago sería? Hialino. ¿Cómo se llama ese cartílago? Epiglotis. La epiglotis. Esa manera de lengüeta, dicen, ¿no? Este es el epiglotis. Aquí está el cartílago elástico, el esqueleto cartilaginoso, recubierto en una zona por epitelio estratificado simple, Plano. simple, plano, pavimentoso, Estratificado. ¿no? Y en la parte inferior, epitelio de tipo respiratorio. Plano. ¿Por qué? ¿Plano? Estratificado. Escamoso o plano es lo Escamoso, mismo. plano también. Pavimentoso también es lo mismo. ¿Sí? No queratinizado. ¿Se acuerdan que el epiglotis está en contacto entre La estructuras hacia arriba, la faringe, y hacia abajo la
laringe. La laringe, tejido Laringofaringe. básicamente de tipo respiratorio, y la faringe de tipo epitelial mucoso de revestimiento, ¿verdad? Estratificado plano Plano no queratinizado. queratinizado. Y aquí lo tenemos. En la parte superior tenemos epitelio estratificado plano no queratinizado. Y en la parte inferior el epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y va a tener glándulas, lógicamente, porque es una zona en la cual necesitamos que haya la presencia humana. Miren acá, todo el recorrido tenemos nosotros un epitelio respiratorio, pero en la zona que corresponde a las cuerdas vocales tenemos epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Es en las Cuerdas vocales verdaderas. verdaderas, ¿ya? Cuerdas vocales verdaderas. Muy bien. Cuerda vocal, ¿de qué tipo? Verdadera. ¿Por qué? Porque es queratinis. ¿Qué? Plano. Epitelio Ah, ya, epitelio. estratificado, plano, no queratinizado. Y este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, una cuerda vocal Falsa. Epitelio plano estratificado no queratinizado. Doctor, el no queratinizado es la cuerda vocal verdadera. verdadera. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Les voy a buscar una mejor imagen que esa, ¿no? Lo que Doctor, pasa ¿y es que- la verde qué era de la imagen anterior? Había Una una cuerda vocal falsa. Es un epitelio estratificado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ah, ya. ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? Falsa. ¿Por qué? Porque es un epitelio Pseudoestratificado cilíndrico. ciliado, pero dice ciliado, no veo los cilios. ¿Qué es? Es verdad. Es una imagen malintencionada. ¿Sí? Pero es falsa. Es falsa. Da la impresión de que fuesen células epiteliales, o sea, Ajá. planas, Sí. varias capas. ¿Qué sería? Estratificado. Un Plano, no epitelio queratinizado. ¿Qué sería? ¿Cuerda vocal Verdadera. verdadera o cuerda vocal falsa? Verdadera. Les voy a buscar otra imagen, ¿ya? Les voy a conseguir otra imagen, porque la verdad no es... Ah, ya, la falsa es ciliada, ¿no, doctor? Claro, Doctor, Esta imagen es un epitelio respiratorio. Es un epitelio respiratorio. Es un Esta, por epitelio ejemplo, es una imagen muy... cilíndrico, ¿verdad? Acá hay un epitelio, Cilíndrico, ¿lo pueden estratificado. reconocer? cilíndrico, ciliado. Este es un cartílago, glándula. ¿Sí? Ahora les voy a buscar una Epitelio mejor cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Es un epitelio respiratorio igualito. imagen. Miren acá, No te digo, pero la diferencia es que es la parte glandular. ¿Y esto qué sería? Claro. Ah, ya, eso es un epitelio respiratorio. No. Los de acá sí, epitelio respiratorio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué Una estructura fibra es? nerviosa. No. No, ese es Miren, no disparen. un folículo. No, ¿dónde está la glándula seba? Un folículo piloso en epitelio respiratorio. No. ¿Vaso? Vaso. Cuidado. No. ¿Qué son estos? Es Glándula. Glándulas. ¿Son glándulas endocrinas o glándulas exocrinas? Si tienen conductos, son glándulas exocrinas. Exocrinas. Entonces Es es un un conducto, conducto. es una luz. Ajá. Y miren, ¿hacia dónde van? Hacia el Hacia- epitelio. ¿Qué van a hacer? Atravesar el epitelio para que estas glándulas lo que Elimine producen la lo sustancia. eliminen por Ajá. acá. ¿Sí? Ese es el corte. Por eso les dije, más adelante vamos a ver sus conductos, ¿o no les dije? Ujú. ¿Sí? Sí. Chévere.
¿Qué es? No miren hacia allá, miren acá. Cuerda vocal, ¿verdad? Mirar. Porque es un epitelio queratinizado. Es un epitelio Epitelio estratificado plano no queratinizado. no queratinizado. Correcto. Tráquea, ¿sí? La tráquea es un tubo básicamente. Es un tubo que permanece dilatado, abierto. ¿Por qué? Porque es por donde va a circular el aire. No tiene sentido que esté cerrado o colapsado. Tiene que estar distendido. Ahora, la tráquea mide entre 12 por 2 centímetros aproximadamente. Está formado por anillos cartilaginosos que tienen forma de C. La C es incompleta, ¿verdad? Claro, porque atrás está Pero el están esófago. dispuestos de esta manera, Ujú. así, anillos, incompletos hacia la parte posterior. Pero la parte posterior no es que esté abierta, Esófago. está cerrada, ¿por qué? El esófago. Músculo liso, Músculo liso. ¿sí? Una pared de músculo liso. Ahora, estos cartílagos están revestidos internamente por mucosa, submucosa y adventicia. ¿Ya? Vamos a ver eso en otra imagen. La mucosa, ¿de qué tipo será? Respiratorio. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir viendo eso. Miren acá. Igual que la falsa. ¿Qué es esto? La cartílago, el atracto. ¿Sí? En forma de C. Ajá. Un anillo incompleto. En forma de C. Es el cartílago de la tráquea. De la tráquea. Son anillos que se van a colocar uno encima de otro, ¿no? Ujú. Son anillos. Todo esto de acá. Aquí estamos acá, ¿verdad? Sí. El extremo y un extremo. Ujú. Supuestamente está abierto, Está bien. pero anatómicamente no es que esté abierto. Hay una pared de músculo liso que lo separa de Eso. eso. Que a diferencia de la tráquea, que es una estructura que está firme justamente por el cartílago no se dobla, ¿sí? Ahí está distendido, por acá pasa el aire constantemente. A diferencia de esto, miren ustedes, este tubo está colapsado porque su pared solamente es muscular y su pared solamente se va a dilatar cuando pase el bolo alimenticio. El bolo alimenticio se va a desplazar por movimientos peristálticos. Entonces, una vez que pase el bolo alimenticio, nuevamente colapsa. Abre, pasa el bolo alimenticio, colapsa. Así está. Entonces, su función determina o está determinado también por el tipo de componentes que tiene. Esto es un tubo que está distendido y tiene que permanecer así. Es una tubería por donde circula el aire. No lo puedo cerrar. A diferencia del tubo digestivo que solamente se dilata cuando pasa algún bolo alimenticio. El resto del tiempo permanece Cerrado. colapsado. Colapsado. La tráquea está formada por mucosa, submucosa y la adventicia. Acá, estas son las capas, ¿verdad? Y la adventicia es donde vamos a encontrar nosotros también por acá el cartílago. Cartílago. Cartílago y el cartílago. Y esta es la imagen más característica cuando buscamos nosotros aparato respiratorio. ¿Qué tipo de epitelio? Epitelio respiratorio. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliar. Aquí tenemos la parte de la submucosa en la cual encontramos las glándulas, ¿cierto? Por Cero debajo, muco- cero mucosas. cero mucosas. Cero mucosas. Por acá tenemos nosotros la adventicia, que se confunde con lo que es el pericondrio también. No nos olvidemos que la parte cartilaginosa tiene sus propias envolturas. Y acá tenemos hacia la periferia los osteoblastos, hacia la parte central los osteocitos, condrocitos, condroblastos, hipoglicemias. Y tenemos los grupos Isógenos. isógenos. Por eso lo vamos a reconocer fácilmente este tipo de cartílago. La tráquea, ¿no? Ujú. Miren acá, el epitelio de la mucosa, de la tráquea.
¿Cuál es? Un epitelio Certificado, cilíndrico, ciliado. con la presencia de algunas glándulas. Acá en este corte de repente no se aprecia mucho, pero hay glándulas caliciformes también. Y hay otras glándulas a nivel subseroso también. Vasos Es sanguíneos. cuando es epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio. ¿Qué es esto? Epitelio respiratorio, glándulas, ¿y estos? No, los conductos. Condi. ¿Ya? Oh, me vaya. Por la luz. No vayan a confundir. Están cayendo en eso, les voy a poner eso. Por la Ajá. luz. Ya vio cuál es nuestro. Hemos agrandado un poquito la imagen. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Y esto es una glandulita con la luz que va a vertir su contenido hacia el exterior, ¿o no? Sí. Esto es parte de un conducto, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. Y aquí está el contenido. Miren, está botando el contenido. Lámina para examen. Aquí están todas las estructuras. Miren. Ay, Dios. Comenzamos. ¿Qué es esto? Es un epitelio No. respiratorio. ¿Qué es esto? Ay, auxilio. Cilios. ¿Qué es esto? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico. Ciliado. ¿Qué es esto? Células caliciformes. Correcto. Es ¿Qué un es epitelio esto? respiratorio. La submucosa. Lámina propia. Lámina Submucosa, en la cual encontramos a las glándulas de Glándulas de Werner. glándulas mixtas. ¿Sí? Hay Cero- glándulas seromucosas, mixtas. entonces. Seromucosas son mixtas. ya, Aquí tenemos, Al mira, acá está pericondrio. como pericondrio, podría confundirse con, Con lo las que están en las venticias, cartílago y aliento. cartílago, Condrocitos y grupos isógenos. Lámina para Es examen, epitelio ¿no? respiratorio. Esa Esa que y Esto es un dibujo, ¿no? Es un- tráquea. ¿Qué es esto? Ese es el cartílago Acá está un extremo y el otro extremo, ¿verdad? Cartílago. ¿Sí? de la Y como está abierto, no Músculo puede liso. permanecer abierto. ¿Qué es esto? músculo liso. Músculo liso. liso. ¿Qué habría acá atrás? esófago. Es el esófago, perfecto. ¿Qué es esto? Es un epitelio respiratorio. Su mucosa, Su mucosa, con glándulas cerumino. cero Mucosa. ceruminosa. Ese es cuando hablamos de oído. Me equivoqué. Nuevamente, esquema respiratorio, Cero mucosa. pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Podríamos encontrar células caliciformes, Caliciformes. epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células especializadas como las células bipolares llamadas células olfato. Nuevamente ya le hemos Tráquea y pasado eso, esófago. tráquea, los anillos cartilaginosos. Y esta es la estructura básica de un De la anillo tráquea. traqueal en forma de C, dispuestos transversalmente con la abertura Músculo posterior liso. que está recubierto con músculo liso separándolo del Esófago. esófago. Es una estructura que está distendida, permanece distendida, no se colapsa, ¿correcto? No se colapsa, está En distendida. los anillos Y es una para que no quede abierto. Muy bien. ¿Qué es esto? tráquea. La conducta. Tráquea. ¿Qué es lo que estoy señalando? ¿Qué es esto? Cartílago. ¿Me preguntas o me respondes? Cartílago. Cartílago, doctor. Cartílago. Cartílago. ¿Sí? ¿Qué es esto? Músculo Las liso. puntitas. ¿Sí? Músculo liso. Las puntitas. ¿Qué está tapando acá? Músculo liso. ¿Qué hay atrás? Esófago. El esófago. Muy bien. Este epitelio La mucosa. es la mucosa. La mucosa. ¿Qué tipo de epitelio es? Respiratorio. Descríbalo. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Correcto. ¿Y esto? Su mucosa. Su mucosa. ¿Qué encontramos? Glándulas seromucosas. Seromucosa. Seromi- Mira acá. ¿Qué es esto? Conductos. Conductos. No se equivocamos. No, son conductos, claro, porque no nos ponemos que tienen que estar al ladito en la Listo. las glándulas. Referencias bibliográficas Garnet. ¿Fácil o difícil?
Ah, sí, pero ya. ¿Lo van a dejar ahí o van a revisar?